Buenas tardes, mi nombre es Fernando Espinosa, estudiante de Ingeniería en Petróleo. Hoy le hablaremos un poco sobre producción de hidrocarburos. Vamos a hablar de los mecanismos y métodos de producción, prueba de flujo, problemas de producción, factores que afectan el índice de productividad e indicadores de daño de una formación. Tenemos los mecanismos y métodos de producción. Mecanismos y métodos son muy diferentes, ya que mecanismos son aquellos que nos ayudan a producir hidrocarburos, pero con la energía de ellos mismos, sin necesidad de usar otro método, por decirlo así. Métodos son aquellos métodos artificiales que para producir hidrocarburos necesitan de aplicar algo para que ellos puedan producir. Tenemos los mecanismos del flujo natural, que es cuando la presión del pozo es tan buena que el hidrocarburo sube a la superficie por sí solo. Empuje por gas disuelto, que son las pequeñas partículas de gas que se encuentran en el petróleo, que cuando se expanden por las altas temperaturas ayudan a subir el petróleo hacia la superficie. Tenemos empuje de una capa de gas. Cuando el gas está en capa y ya que tiene menos compresibilidad que el petróleo, cuando siente una compresión aumenta su volumen, lo que causa que el petróleo suba a la superficie. Tenemos el empuje hidráulico, que es gracias a la energía del agua, que es que el petróleo llega a la superficie y puede ser producido. Los métodos, tenemos métodos de bombeo mecánico, que es el más común que vemos aquí en Venezuela, que es el balancín, que es un método que se puede definir en un bombeo y una succión. Bombeo de cavidad progresiva, que es una bomba de gran tamaño que nos ayuda, que tiene un eje de rotación, con que ayuda a rotar, crea energía suficiente para absorber el petróleo y que llegue a la superficie. Tenemos el bombeo electrosumergible, que son bombas que se utilizan para producir petróleo a ultra profundidades muy altas. Se trata de una bomba en el mar y un equipo en la superficie. El equipo de la superficie da energía a la bomba, que al girar da la energía para que suba el hidrocarburo. Y por último tenemos gas rig, que es un método artificial que se encarga de inyectar gas al fondo del pozo para crear una presión para hacer fluirlo y transportar el petróleo hacia la superficie. Aquí podremos ver las imágenes de los mecanismos. Tenemos el mecanismo por el gas en solución, por capa de gas. Tenemos los métodos, el balancín, que es tipo un caballete. Tenemos las bombas, podemos ver el eje rotativo. Y tenemos la inyección de gas LED. Pasando con las pruebas de flujo. Consiste en medir el campo de presión de fondo fluyente para una tasa de flujo estabilizada. En otras palabras, las pruebas de flujo son las que se encargan de medir el flujo fluyente del hidrocarburo mediante una tasa ya establecida, y nos hace tener los parámetros de cómo irá fluyendo en un futuro. Se puede conocer presión de fondo estática, presión de fondo fluyente y tasa de producción. Existen algunos tipos de pruebas que las nombraré, que son pruebas de restauración de presión, pruebas de arrastre, pruebas de tasa de flujo múltiples y pruebas de interferencia, que son las más comunes. Los problemas de producción. En toda producción, en todo trabajo, siempre hay problemas. Los daños más comunes que pueden haber en la producción son migración y taponamiento alrededor del pozo, precipitación de productos inorgánicos como lo son los carbonatos y los sulfatos, producción de arena, colapso de los poros y disolución de los granos de arena, ya que al momento en que se disuelven las arenas pueden tapar el pozo y evitan la producción del petróleo, y eso sería un gran problema para la producción. Factores que influyen en el índice de productividad. Tenemos varios factores.
y se derivan de varios aspectos. El primer factor es imputables al pozo. Tenemos las conexiones subsuperficiales de control y las conexiones superficiales de control. Otro factor es daño a la formación. Tenemos reducción de la permeabilidad absoluta, tenemos reducción de la permeabilidad relativa del fluido y aumento de la viscosidad de los fluidos. Tenemos otros daños a la formación que se pueden clasificar de la siguiente manera, como daño de bloqueo de agua, bloqueo con aceite, bloqueo de emulsiones, bloqueo por el cambio de mojabilidad y precipitaciones secundarias. Por último, el último factor es inherente a fenómenos físicos y químicos, que es precipitación y depositación de parafinas y asfaltenos y hidrato de metano. Por último, el último punto es indicadores de daño a la formación. Cuando el pozo presenta un IPR menor al esperado. ¿Qué es esto? Esto es el flujo de petróleo del yacimiento. Cuando el flujo del yacimiento es menor al esperado, ya que antes de hacer producir el pozo se tuvieron que hacer grandes pruebas para evaluar de cómo funcionaría en un futuro. Cuando es menor, esos son los factores, los daños a la formación que pueden afectar. Tasa normal de declinación, otro punto relativo. Aquí podemos observar la imagen donde está el daño a la formación, está la formación dañada y los residuos de los cortes, cómo se va deteriorando la formación. Por último, le dejo un mensaje: la dedicación y esfuerzo siempre llevará al éxito. Muchas gracias.